Enmudece la ONU ante un nuevo escándalo que se da en Ucrania, y es que prácticamente desde que arrancó esta guerra en el mes de febrero han habido muchos señalamientos sobre las tropas de Ucrania, si son o no mercenarios, sobre todo cuando teníamos datos importantes y escalofriantes del escuadrón Azov, que se les ha mencionado pues prácticamente como neonazis. Bueno, pues esto, la realidad es que ha llamado la atención la falta de postura de la Organización de las Naciones Unidas, y es que prácticamente hace caso omiso, y la pregunta sigue en el aire. ¿El ejército ucraniano está o no infestado por mercenarios? Y es que hemos visto también cómo parte del armamento que envía Estados Unidos termina muchas veces en manos equivocadas. Se tenía un promedio del 30% de las armas perdidas, de las que viajaban desde Estados Unidos a Ucrania. 3 de cada 10 armas se quedaban en el camino, lo cual podría representar también parte de una alianza entre Zelensky y mercenarios de todo el mundo. ¿Para qué? Para que a cambio de armamento proveyeran de soldados para poder enfrentar a Rusia. Es impresionante que, bueno, en medio de esta guerra veamos este tipo de cuestiones, y sobre todo veamos organismos internacionales encargados de evitar estas situaciones y de aligerar tensiones que simplemente hacen caso omiso. De esto y más nos va a platicar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Publio. La Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una corporación que hemos escuchado desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Y bueno, esta organización o esta agrupación que pertenece al Ministerio de Defensa de Ucrania, o está controlado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha sido de mucha polémica. ¿Por qué? Bueno, para el gobierno ucraniano, el ejército ucraniano es legal pertenecer o ser voluntario extranjero en la defensa territorial de Ucrania. Es decir, te están registrando como soldado, o en este caso el personal. Hablando del personal, imagínese usted que usted requiere, o más no requiere, sino tiene esa voluntad de luchar por parte del ejército ucraniano en la defensa territorial. Pues para el Ministerio de Defensa ucraniano usted estaría siendo un soldado perteneciente al ejército ucraniano, pero identificado como un extranjero. Es decir, no es una persona nacida en Ucrania. Y bueno, esta situación ha creado polémica por lo siguiente. Rusia, Rusia no los reconoce como soldados dentro de las políticas digamos, de trato de prisioneros internacionales. Esa situación es la que está creando polémica. ¿Por qué? Porque dentro de las políticas internacionales de trato a prisioneros en conflictos, y del trato a prisioneros, digamos, es una situación en que una vez capturado el prisionero, claro, habiendo declarado al prisionero su rendición, generalmente estas son las manos en alto de rendición. Es decir, el prisionero pone las manos a la vista, dando a conocer, o así. Generalmente hemos visto en imágenes que los ponen así o así, pero digamos es el mensaje claro de que no tengo nada en las manos, no tengo intención de atacar y me rindo. Otra opción, como la que hemos visto, es el ondeo de las banderas blancas, que es el símbolo internacional de mostrar paz. Es decir, no de ninguna hostilidad, estoy en son de paz. Y bueno, una vez que el combatiente declara su rendición, pues claro, se convierte en prisionero de guerra, bueno, y recibe la atención humanitaria hasta proceder digamos, a la decisión que se tome por parte del gobierno que los tiene con prisioneros, pero siempre, bueno, bajo condiciones humanitarias y, digamos, entre comillas, porque, bueno, la historia nos ha enseñado, los registros históricos nos han enseñado que, bueno,
A veces hay situaciones hostiles con los prisioneros por parte del gobierno que los tiene como prisioneros de guerra. Pero bueno, esa es la política internacional de trato a prisioneros. Y bueno, esa situación puede, digamos, acabar en un juicio y un cumplimiento de sanción o sentencia en el país por parte del país que fueron tomados prisioneros, o un intercambio de prisioneros con el país contrario. Como recorremos entre Rusia y Ucrania, pues ha habido intercambio de prisioneros. Ya este año se dio el primer intercambio de prisioneros. Y bueno, esta situación es la que crea polémica, porque para Rusia, los prisioneros que pertenezcan a la Legión extranjera de defensa territorial ucraniana, bueno, no, para Rusia no son soldados ucranianos que entren dentro de esas políticas internacionales. Serán considerados mercenarios. Y para ellos no será ilegal, para el gobierno ruso no será ilegal no tratarlos como prisioneros de guerra y con esos derechos de trato humanitario. Esa es la polémica. Pero para Ucrania son combatientes legales dentro de su ejército, no nacidos en Ucrania, pero combatientes legales dentro de su ejército. ¿Por qué? Porque para ingresar y para tener acceso al armamento que le está siendo suministrado al gobierno ucraniano, pues bueno, están registrados, digamos, para Ucrania están registrados legalmente dentro del ejército ucraniano, claro, con la especificación de que son extranjeros. ¿Por qué? Bueno, la documentación básica para ingresar a la Legión extranjera de defensa territorial de Ucrania es un pasaporte, una documentación que confirme la experiencia previa en combate. Pues esto podría ser, digamos, las certificaciones o documentación digamos, la persona voluntaria para combatir con el ejército ucraniano y pueda tener, ya sea de experiencia policial y militar de su país. Y bueno, y un formulario que exprese su voluntad de luchar sin ninguna presión. Claro, este formulario seguramente es una evaluación psicométrica y también, digamos, siendo un formato donde sean preguntas digamos, partes en blanco, porque esto también lo han publicado los medios, que expresen su total voluntad y que determine el gobierno ucraniano y sus analistas encargados de este trámite, que realmente identifiquen la plena voluntad de la persona a ser combatiente en defensa del territorio ucraniano por parte del ejército ruso. Bueno, esta es la polémica. Actualmente continúa esta polémica porque, bueno, para Ucrania es un soldado legal perteneciente al ejército ucraniano, pero claro, con la identificación de que es una persona extranjera perteneciente a esa división del ejército ucraniano que los identifica como la Legión Internacional Extranjera de Defensa Territorial Ucraniana. Y bueno, para los rusos no son soldados, no merecen, para los rusos no merecen el trato de acuerdo a las políticas internacionales de trato a prisioneros, y son considerados para los rusos mercenarios. Y bueno, recordemos que Rusia también tiene a su grupo, y seguramente eso ya lo tiene acordado con ese grupo contratista de seguridad conocido como Grupo Wagner, que son los que están y, digamos, tienen una fuerte presencia desde hace meses en el frente de la ciudad de Bakhmut, y actualmente son los que van al frente, de acuerdo a los reportes del campo y de los medios, claro, son los que van al frente del grupo Wagner del ataque y la toma de la ciudad de Soledar, la que pretenden tomar para ahí armar su centro logístico militar, claro, y después lanzar un ataque a la ciudad de Bakhmut. Esos son los pronósticos, claro, son pronósticos de acuerdo a los movimientos del ejército ruso. Imagínese usted, digamos, la polémica por parte de los rusos y ucranianos, si son, que está claro que el grupo Wagner
son contratistas de seguridad y no son pertenecientes al ejército ruso. Para el ejército ruso son contratistas de seguridad y para los ucranianos son mercenarios. Y para los rusos, los soldados extranjeros en la Legión Internacional de Defensa Territorial Ucraniana, esos soldados son mercenarios y no tienen acceso, para ellos, para los rusos no tienen acceso a ese trato humanitario de acuerdo a las políticas internacionales. Esa es la polémica. Mencionamos hace un momento los documentos que solicita el ejército ucraniano, el gobierno ucraniano, claro, y el ejército ucraniano. En cualquier parte del mundo, el trámite para el personal o personas voluntarias, bueno, el trámite inicia presentándose en la embajada ucraniana en el país de donde se encuentra la persona. Y bueno, de ahí inicia todo el proceso de documentación, claro, para que ya sea enviado, si fue aprobado y aceptado, para que sea enviado al campo de batalla ucraniano, claro, seguramente pasando por pruebas, por un entrenamiento previo, con el armamento que tiene Ucrania y el cual se le está suministrando, porque obviamente, aunque tengan una experiencia previa en combate, ya sea como policía o como militar, pues ese campo de batalla no es nada fácil y sería un blanco fácil si no lleva ese entrenamiento. Hablando ya específicamente de cuando se conviertan ya totalmente en soldados de esa Legión Internacional Ucraniana. Y bueno, esta es la polémica seguramente va a seguir porque se han reportado también situaciones de trato muy hostil por parte del personal militar ruso a ucranianos y viceversa también. Se han presentado también reportes de trato muy hostil por parte del personal militar ucraniano a los rusos. Ya sea, se dice que, bueno, son soldados rusos y Ucrania, al publicar ese material que fue hace unos meses donde soldados ucranianos pues les proporcionan un trato muy hostil a esos soldados rusos. Ucrania manifiesta que son del grupo Wagner y bueno, Rusia manifiesta que son del ejército ruso y esa es la polémica. Como sabemos, también parte de la guerra propagandística en cuanto a las declaraciones, porque ahí la evidencia que en video está de, digamos, la detención de prisioneros por parte de los dos ejércitos. Y bueno, pero en donde es la guerra propagandística es en de si son o no mercenarios o si son o no y soldados netamente registrados por parte del ejército ucraniano o ruso de acuerdo al bando que tome prisioneros. Y bueno, esta situación seguramente se seguirá dando. Hay ocasiones o ha habido partes de la guerra donde resuena más esta situación, pero bueno, en este lado del mundo puede ser que no resuene con fuerza este tipo de situaciones, pero bueno, seguramente en esa parte del mundo, en Europa, en la zona cerca de la zona de conflicto, pues sea un tema muy, muy delicado y muy controversial. Pero continuamos pendientes con más información acerca de esta situación de los combatientes de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Y bueno, claro que aquí lo estaremos comentando y analizando. Gracias por su atención. Pasen una excelente tarde. Gracias.